ya esta vez en la universidad. Nos ha contactado el profe Fabio y a mí poder reconocer un poco el trabajo que hacemos nosotros y también conocer un poco el trabajo de ellos. El profesor Pablo es el director científico del Instituto en París, y pues es una persona que hizo su doctorado en Cambridge en todos estos temas asociados a información cuántica. En particular, hoy vamos a hablar de autómatas celulares cuánticos, y va a ser todo un recorrido por estos temas que él en el último tiempo ha venido a trabajar. Entonces, profesor Pablo, bienvenido. Es audiencia de la que nos escucha ya de suyo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Les agradezco la invitación. Aclaro entonces que, pues, he sido profesor en la Universidad Paris-Saclay, pero acabo de ser contratado por el INRIA como investigador a tiempo completo. Sí soy lo que se llama director científico, pero director científico de mi grupo de investigación no más, no de todo el INRIA o un grupo que se llama QUACS, Quantum Computation Structures, y entonces nos dedicamos a varios aspectos de computación cuántica. Y bueno, quizás yo sea un poco más del lado físico de este grupo, pues este grupo está basado en un laboratorio de informática. ¿Me escuchan todos bien? ¿Está bien el tema de la grabación, del video? Todo perfecto. Dale. Todo perfecto. Ok, bueno, perfecto. Les voy a hablar de varios resultados desde hace ya 15 años atrás a cosas que estoy investigando hoy en día, y por lo tanto puede ser que les parezca un poco superficial, no voy a entrar en detalles de pruebas ni nada, pero pues quiero que quede claro que hay varios papers atrás con muchos teoremas para averiguar y claro, puedo contestar preguntas. También quiero que me perdonen un poco mi español, que a veces va a ser muy aproximativo. Yo soy nacido en Francia, de padres uruguayos, entonces tengo acá algo que me queda de la infancia. Bien. Acá el público es todo cuántico. Hay muchos cuánticos, sí. El profe es ingeniero, pero ha hecho muchas cosas de cuántica, es un estudiante del programa de física que está interesado. Dale, entonces, claro, voy a pasar rápido sobre los temas de introducir a cuántica y dirigirme más rápido a lo que hago yo. Entonces, estas diapositivas las voy pasando, simplemente. Ok, y pues quiero abordar esos temas primero por un ángulo informático y después llegando a la parte más física. Hay acá algo que quizás conocen, que es la tesis de Church-Turing. Okay. La tesis de Church-Turing se basa en una definición matemática muy abstracta de lo que es una computadora en general. Esa definición es la máquina de Turing. Y dice, bueno, una computadora es algo que tiene una cabeza que va a leer símbolos en una memoria, y esa cabeza tiene una cantidad posible de estados que es finita, y entonces la computadora lo que hace es que lee un símbolo y pues por ahí cambia el estado interno de la cabeza, y la cabeza se mueve para la izquierda, para la derecha, y tal. Y esto es una definición bien matemática de lo que es una computadora. ¡Pum! En base a esta definición se hace esta tesis, esta conjetura, que también se le podría decir que es casi una declaración de independencia del tema de la informática con respecto a la física. Y acá estamos diciendo, bueno, todo lo que se va a poder calcular en una computadora siempre se va a poder calcular con una máquina de Turing. Y de ahí en adelante yo puedo decir, bueno, voy a ignorar todo el tema de si
de con qué semiconductor, de con qué chip, de con qué tubos, lámparas, me ignoro toda la física y puedo arrancar y hacer ciencia de la computación simplemente en base a esta definición, ¿no? Pues, hay varias formas de esta tesis. Existe también la tesis fuerte, donde acá se agrega el adjetivo eficiente. Entonces, la tesis fuerte dice que todo lo que se puede hacer eficientemente en una computadora física, en lo que nos dará la física, también se podría hacer eficientemente en la máquina de Turing. Y eso es algo que ya nadie cree, principalmente con el avento de la computadora cuántica. Ya parecería que más o menos todos estemos pensando que sí, la computadora cuántica nos va a permitir hacer cosas más eficientemente. Pero si yo por ahora ignoro este adjetivo, pues me puedo hacer esta pregunta de si lo calculable por la cuántica es lo mismo que lo calculable por la máquina de Turing. Y eso es algo que pues se puede evaluar, ¿no? Entonces, calculable, no sé si saben, pero hay funciones matemáticas, muchas que sí se pueden resolver en una compu, y otras que se saben que jamás se podrán resolver en una compu. Problemas como el holding problem, o problemas más matemáticos, como resolver sistemas de ecuaciones cuyas soluciones sabemos que son enteras, pues ese problema sabemos que, lógicamente hablando, no puede ser que exista un algoritmo que lo resuelva. ¿Okay? Entonces hay como una especie de límite a lo que se puede hacer con una computadora y no se puede hacer. Y la pregunta acá, pues, es si es cierto que con la cuántica tampoco se puede quebrar ese límite. ¿Okay? Entonces, esta creencia que puso Turing, el hijo de Turing, el hijo obviamente académico, Robin Gandy, el estudiante de tesis de Turing, quiso ver si se podía demostrar esa tesis. ¿Ok? Y entonces él establece un teorema basado en hipótesis sobre la física, cuya conclusión es la tesis de George Turing. Entonces él dice, bueno, a ver, si es cierto que, a ver, hipótesis 2, estamos todos de acuerdo, si es cierto que la información no se propaga demasiado rápido porque está limitada por la velocidad de la luz, si es cierto que las reglas de la física son las mismas por todos lados y a todo tiempo, y si es cierto que, pues quizás esto sea más discutible, hay una densidad finita de información, o sea, yo en cada centímetro cúbico hay una cantidad limitada de bits de información que puedo poner, pero hemos visto que las claves USB arrancaron con 1 mega y ahora están por los gigas, y quizás eso se vaya a los petas, flops, qué sé yo. Pero acá dice que hay como un límite absoluto. ¿Okay? Pues basado en estas hipótesis se puede demostrar la tesis de George Turing. Y está linda la idea, la prueba es casi que demasiado simple. Vamos a ver cómo funciona la prueba de Gandhi. La prueba de Gandhi dice, bueno, entonces, primero vamos a aplicar la hipótesis 1. Bueno, primero vamos a elegir un referencial, vamos a elegir un sistema de coordenadas, y vamos a dividir todo el mundo en cubos. Después vamos a aplicar la hipótesis 1, que nos dice que en cada cubo puede tener una cantidad finita de estados, que acá tengo como colores ahí azules o blancos. ¿Ok? Después vamos a esperar un rato arbitrario, ponerle que sea un segundo o lo que sea. También es simplemente una adición arbitraria de sistema de coordenada. Y vamos a ver si se puede calcular o no el siguiente estado de este cubo, de esta celda.
Entonces, ¿qué pasa? Debido a la hipótesis 2, que dice que la información no se propaga demasiado rápido, tiene que ser el caso que este estado depende de los vecinos. Quizás la vecindad sea más amplia, pero depende de una cantidad de vecinos finitos. Y siendo la cantidad de estados posibles de cada vecino finita también, esta función f es una función de ¿cómo se dice? Un conjunto finito hacia un conjunto finito, y pues todas las funciones de conjuntos finitos a conjuntos finitos son calculables. Son calculables porque el algoritmo es muy simple. Yo puedo acá escribir una gran tabla de las entradas y las salidas y ya, esto es mi algoritmo. O sea, esta f se puede calcular en una máquina de Turing. Bien. Después utilizamos la hipótesis 3 para decir que si yo quiero ahora calcular el estado de esta celda, pues la misma función local me lo va a dar desde estos vecinos. Y entonces, pues este razonamiento me dice que desde el estado t del universo, digamos, pues siempre voy a poder calcular el estado t más 1 del universo con una computadora clásica y por lo tanto, pues el universo no calcula más allá de una computadora clásica. Esto es el razonamiento de Gandhi y si yo lo enfrento a físicos, lo primero que me van a decir es, espera, está mal, la hipótesis 1 está obviamente mal, quizás otras cosas se pueden discutir, pero esto está obviamente mal y si yo quiero poner una hipótesis de densidad finita, al menos tengo que considerar que en cada cubo pues hay un límite en la cantidad de qubits, no de bits. ¿Okay? Entonces, algo que hicimos fue intentar de ver si podíamos reparar ese teorema de Gandhi en el caso de tener qubits acá en la hipótesis 1. Acá quizás se podían hacer otras versiones de la hipótesis 1 con energía finita o cosas así, pero en estos casos no sabemos hacer la prueba. ¿Okay? Lo que sabemos hacer es esto. Okay. Entonces, veamos dónde quebra el razonamiento de Gandhi. Porque yo puedo aplicar el mismo comienzo de razonamiento para decir que el estado de este cubo, si bien son qubits, pues acá hay una matriz de densidad reducida que corresponde al estado de estos qubits, y pues porque la información no se propaga demasiado rápido, debe haber una función ahí que desde estos qubits me va a calcular esta matriz de densidad reducida. Pero lo que pasa es que, bien, yo puedo calcular todas las matrices de densidad reducidas por todos lados y eso no me da el estado global a T más 1. No me da el estado global a T más 1 porque pues no sé cómo está la matriz correlacionada, si no conozco la matriz global, ¿okay? No conozco el entrelazamiento entre cada sistema. ¿Okay? Y de hecho, yo puedo venir con contraejemplos ahí a esta altura del razonamiento de Gandhi, basado en eso y basado en, hasta lo puedo hacer de manera probabilista, en realidad. O sea, eh, al tener matrices de densidad reducidas, llego a tener probabilidades, al fin y al cabo. Y estas correlaciones sí podrían ser entrelazamiento, pero podrían ser también simplemente correlaciones probabilísticas. Y, digamos, ahí se podría esconder casos de ser calculable o no. Pues, les doy un ejemplito acá, no sé si me va a entender, pero digamos que, por ejemplo, podría decir, mira, acá voy a simplemente sacar un bit random, ¿ok? Pero voy a esconder dentro de si este bit está correlacionado o ¿cómo se dice?
anticorrelacionado, digamos, con este, puedo quizás esconder la respuesta de si la máquina de Turing que corresponde al número 4 para o no para, es holding o no holding, digamos. Entonces yo podría esconder ahí cosas no calculables. Bien. Entonces ahí quiebra el razonamiento y tenemos que hacer otra cosa. Y lo que precisábamos, es un teorema que establecimos en el 2010 con un profesor de física teórica alemán, Reinhard Werner, que dice lo siguiente. Entonces, pues este teorema ya se acerca bastante más a física matemática, porque pues realmente se trata de evoluciones unitarias en espacio discreto, tiempo discreto, ¿no? Esta es la hipótesis. Veamos teoría cuántica discreta, espacio-tiempo discreto. Y pues, claro, con la idea que este espacio tiene sentido en eso que está definiendo el hecho que pues la información no se puede propagar demasiado rápido. ¿Okay? Entonces, el teorema dice, cualquier unitaria así, global, pero con esa limitación de velocidad de la información, pues no es nada más que un circuito de compuertas cuánticas unitarias. ¿Okay? La dirección de al revés es fácil, claro. Si yo veo un circuito así, puedo decir, bueno, la velocidad de la información no puede propagar más allá de cómo están los cables. Pero la prueba de al revés fue costosa, fue una conjetura de este grupo alemán durante años, y que después la arreglamos. Y la idea, digamos, les doy un poco la idea de la prueba, porque pues me parece linda, y es el tipo de idea ahí que uno tiene a la 1 de la mañana, así, cuando está todavía despierto en la cama, ¿no? Entonces, la idea es eso. Imaginemos un momento que dentro de esta gran evolución sincrónica, ¿se dice? Sincrónica. Pues en realidad solo me interesa el output de este cable azul. ¿Okay? Entonces yo podría decir, bueno, si solamente me interesa esto y no quiero realmente tocar el resto, lo que podría hacer es, pues, hago toda la U global, después agarro este cable, lo pongo de lado, enchufo otra cosa acá y hago la U dagger. ¿Ok? Porque al final no quería tocar todos estos cables. Y pues es cierto que si yo ahora me olvido un poco de este lugar, lo que les está pasando a estos cables es U y después U dagger, o sea, no les está pasando nada. Y de hecho, uno puede dar una prueba de que esta combinación de algo global, un swap y algo global, pues a pesar de tener elementos que son globales, las cosas se cancelan de manera a que esta combinación de cosas sea una unitaria local. ¿Ok? Sí. Simplemente es la idea de que acá se aplica U y después U dagger. Entonces, finalmente no se aplica nada. Pues... Sí. Digamos que acá esto es algo local, es un swap, y ahora estamos haciendo el adjunto de un swap. Sí, esto es unitario, entonces estamos haciendo U, swap, U dagger, o al revés. Sí. Bueno, depende cómo uno lo lee. U, swap, U dagger. Y si uno se fija, por ejemplo, en Algebraic Quantum Field Theory, cómo la gente define el hecho de ser causal, el hecho de que la realización no vaya demasiado rápido, lo definen precisamente diciendo que si yo tengo una observable local, la evolución en el tiempo bajo una evolución causal
pues, y cómo se evoluciona la Heisenberg Picture, tomando el adjunto, ¿no? Entonces, el adjunto de algo local es local. Es eso un poco la idea. Okay. Bien, y entonces, acá tengo una manera de calcular ese cable azul de manera local, y basta con repetirlo por todos lados y tengo una manera local de calcular toda esa U. Estas cosas, cada una de estas cajas conmutan en realidad, porque son adjuntos de cosas que conmutan. Cada swap acá conmuta, y después si yo tomo el adjunto, la conmutación sigue siendo válida. Entonces, pero la verdad es que como más adelante que se duplique el cable azul, eso sí ya no se hace manejo, eso va más allá de poner el cable azul. Sí, en la siguiente. En la siguiente. Esto va más allá del cable luz. Pues... ok. Sí, es cierto que acá vamos un poco más allá, posiblemente, del cono de luz que estaba descrito aquí. Esta representación no es totalmente exacta en ese sentido. Y hay una rama de investigación últimamente que se llama Causal Decompositions, que hay todo un grupo de Oxford que está muy activo en eso, donde están buscando si siempre se puede tener una representación como circuito que exactamente capture el cono de luz. Pero es, digamos, es pedir un poco más de que lo que estoy haciendo acá. Aquí el punto es que se puede representar con puertas que son... Se puede representar con puertas locales, y además el circuito es de profundidad finita, entonces sí, es cierto que quizás estés agrandando un poco el cono de luz, pero no tanto. O sea, sí. Ok. Bien. Después, claro, esto se puede simplificar con un poco de codificación en algo así, pero que también creo que puedes ir un poco más allá del cono de luz. Mira, si arrancas de acá, puedes aterrizar acá. ¿Viste? Okay. Esta es la idea del teorema. Volviendo a ese tema de la computabilidad, pues lo que hay que hacer es decir, no, mira, esta G es una unitaria que se toma, vamos a decir, un espacio de entrada discretizado cuántico y te da el estado a t más 1, bueno, lo puedo descomponer de la misma manera. A ver, acá estoy en 2 dimensiones de espacio, entonces se me hace un poco más complicado, pero la idea es la misma, que uno va a aplicar unitarias locales, así, y hay siempre 2 pasos. Veamos de vuelta. Hay un paso en el que estoy aplicando las unitarias en lugares, ¿cómo se dice? Odd and even, pares, impares, claro. Entonces, por ejemplo, acá arranco poniendo mis unitarias en lugares pares, y después, en una segunda etapa, en lugares impares, y eso me implementa el todo. Entonces, acá, en 2D, igual, arranco en lugares pares y después hago un shift y lo hago en lugares impares, y tal. Y esto me descompone la G. Entonces, yo acá puedo decir, bueno, esto al final son qubits, esto es una compuerta, es una matrice, entonces se puede calcular en una compu. Acá hay muchas más matrices que tengo que poner en un gigante producto tensorial. Esto es inmenso, pero digamos que en principio con una computadora que tiene una cantidad de tiempo ilimitada y espacio de memoria ilimitado, pues en principio yo podría simular esta G en una computadora clásica, y entonces tenemos acá una prueba de una versión cuántica del teorema de Gandhi, ¿no? Viendo un poco. Okay. Los criterios que utilizas para hacer la partición y generar las matrices reducidas, ¿cuáles son?
O sea, tú tienes una partición donde tienes muchas matrices reducidas. ¿Hay un óptimo para poder hacer la partición? ¿Cuál es? No, acá no son matrices de densidad reducida. Pues acá en este slide ya no pasamos por matrices de densidad reducida. Podríamos decir que simplemente está el gran estado psi puro de entrada, y yo sé que simplemente aplicándole unitarias locales, pues voy a producir de esta manera, acorde a este esquema, pues voy a producir la psi t más 1. No entendí entonces. Hablaste de que tenías matrices de densidad locales. Sí, Cada sitio. esto era el razonamiento de Gandhi. El razonamiento de Gandhi era... En lo que acabaste de mostrar, dijiste que tenías un producto tensorial de muchas matrices. Sí, pero no las veo como matrices de estado, las veo como matrices de evolución. Pero son matrices para describir todo el estado de la capa. No son matrices para describir el estado, sino para actuar sobre el estado y pasarme de la psi de t a la psi de t más 1. Son matrices de evolución. O sea, el estado entra acá en los cables y esto lo evoluciona para tener el estado de output. Okay. ¿Qué es la evolución global? Y la estoy descomponiendo. Claro, entiendo que mi dibujo presta confusión porque estas U's realmente actúan así y no. Sí, ahí va. Ahí va. Ok. Bien. Después nos fuimos a otro problema, que es el problema de la universalidad. Y también quizás sea un problema un poco informático, pero me voy acercando de a poquito a temas más físicos. No sé si, pues, ¿quién abrió acá el libro de Nielsen y Schwann sobre informática cuántica? Pues hay un teorema súper clásico y bien conocido, y es el hecho que simplemente dos compuertas cuánticas le permiten a uno acercarse de manera arbitraria a cualquier unitaria. Es decir, cualquier unitaria yo la puedo representar como un circuito de estas compuertas, acercándome con distintas medidas de fidelidad o qué sé yo, de manera arbitraria. ¿Okay? Esto es un poco como el teorema que te dice que la compuerta NAND es universal para las funciones booleanas. ¿Okay? Bien. Claro, pero si uno le habla a un informático de universalidad, el informático, pues quizás alguien de ingeniería de electrónica, sí, piensa en el NAND, pero el informático no piensa en el NAND, el informático piensa en el hecho que hay una máquina de Turing universal, una máquina de Turing que es capaz de simular a todas las máquinas de Turing. Por ejemplo, eso lo vemos muy intuitivamente con nuestras computadoras de hoy en día. Por ejemplo, yo tengo acá una Linux, pero me puedo poner un emulador Windows o qué sé yo. O sea, vemos que cualquier computadora sirve para todo, porque cambiando el software nomás ya puedo simular a las demás cosas. Ok. Entonces, uno podría plantearse un poco lo mismo, de si existe una evolución unitaria universal, en el sentido de ser capaz de reproducir a todas. O sea, lo que estoy queriendo es algo como, sí, tengo unas leyes de la física, acá, G, y estoy queriendo ver si, de alguna manera, si otro físico me dice, no, pero mirá, la física no se describe por G, se describe por H. ¿Ok? Y yo le digo, no, pero mirá, H es un caso particular de la G. Basta con que yo prepare un poco mi estado inicial de alguna manera, como para especializar la G, y te vas a dar cuenta que estoy haciendo la H. Ya. Es un poco esta idea. De cuándo es que una teoría física es capaz de simular a otra teoría. ¿Okay? Y pues si me quedo así en operadores sin estructura, es muy difícil contestar esta pregunta.
pero si utilizo el teorema de antes, ese que me dice que la G en realidad está estructurada en matrices de scattering U, o sea, porque estas U se pueden ver un poco como matrices de scattering. Vuelvo a este, si vuelvo a este dibujito, es un poco como decir, mira, acá entra una partícula, acá entra otra, pum, hay una unitaria que dice, ¿qué es lo que va a pasar? Y acá sale la partícula y sale otra partícula y seguimos así. ¿Ok? Entonces la pregunta es un poco si existe un comportamiento de scattering que esté suficientemente rico a nivel ¿sí? de lo que puede pasar con esas partículas como para emular cualquier otro scattering. Si me mandan a una isla desierta, ¿con qué partícula quiero irme como para poder reproducir todo lo que me gusta de este mundo? El mate, el chivito, la bandeja paisa. Pues, entonces, esto, pues, hemos hecho construcciones en una dimensión, pero es más divertido, funciona mejor y es más simple ver la construcción en 3 dimensiones. Entonces, acá tenemos un mundo tridimensional en el que cada cubo detiene el estado de un qubit. Y si este qubit está en estado 1, lo represento rojo, y si está en estado 0, que es 0, lo represento transparente. La evolución se estructura de la misma manera, es decir, agarro 8 qubits, porque ahora estoy en 3D, agarro los 8 qubits y aplico una compuerta local unitaria. Y después agarro 8 qubits, pero que no son los mismos, hay un shift, como les decía, voy de posiciones pares a impares y aplico la misma evolución ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi compuerta lo que hace es, si hay un qubit que está excitado y los demás no, pues lo muevo en este cubito. Y claro, como la evolución se descompone en lugares pares, después lugares impares, después lugares pares, impares, con esta regla ya me alcanza para tener señales que se mueven así. ¿Okay? Después voy a tener otra regla que me dice, pues si tengo una pared, la pared no se mueve. Si mi señal rebota contra una pared, pues, ok, sí, rebota. Entonces acá empiezo a tener posibilidades de señales que los puedo dirigir. Después voy a decir, bueno, mirá que si estás rebotando por encima de la pared, pues o te deslizas o rebotas en una superposición cuántica que es parecida a la de Hadamard. Y hay distintas maneras de rebotar arriba de la pared, entonces tengo ahí mis dos casos. Por ejemplo, acá tengo una señal que va a rebotar arriba de esta pared y pum, acá estoy en una superposición, está con una señal arriba y otra, y la misma, pero en superposición abajo. Ok, otra reglita me dice que, bueno, si hay dos señales que se cruzan, nada, pongo una fase, nomás. ¿Ok? Y el teorema que tenemos es que ya, con esas pocas reglas, estas reglas de scattering son universales, digamos. Estas partículas que ven ahí, que obviamente no corresponden a nada, ni electrón, ni neutrón, ni nada, son partículas inventadas, sintéticas, digamos, pero esta partícula sintética es capaz de simular a cualquier partícula, es la idea. ¿Y cómo es? Pues una construcción bien de informático ahí, o sea, yo puedo, digamos, arreglar mis paredes para que mi señal tome una cantidad muy definida de pasos para atravesar una región, y después puedo combinar un poco todos esas tejas. Puedo combinar esas tejas, acá tengo una teja que sirve para un swap de señal, y otro para poner una
una fasecita, por ejemplo, acá tengo una sola señal, pero acá tengo otra que está dando vueltas, entonces esto le va a dar una fase. Bueno, y entonces combinando estas tejas, yo puedo llegar a aproximar cualquier unitaria local, pero después la idea no es simplemente simular una unitaria local, es simular toda la H. Pero la H está hecha de compuertas de unitarias locales arbitrarias, que están como que tengo que hacer esta, y después esta, y después esta, y después esta, así en todo el espacio. Y entonces, ¿qué hago? Hago esta y después enchufo mis cables de manera a ir y hacer esta, y esta también tiene los cables cruzados para después volver a hacer esta, y pues al final me implementa cualquier evolución H. ¿Okay? Una construcción bien informática, pero bueno. Ok, entonces, digamos, está bueno porque estamos diciendo, mirá, hay como una especie de, esta estructura de circuito con tal scattering, te puede simular cualquier cosa, aquí está el teorema. Pero entonces, uno ahí se puede quejar, de decir, bueno, está muy bien, pero, a ver, simulame algo sencillo, un electrón, por ejemplo, ¿no? A ver cómo se hace el electrón aquí. Y entonces después estuvimos mirando ese tipo de cosas. Cómo hacer un electrón así en una teoría cuántica, espacio discreto, tiempo discreto, en esos autómatas celulares cuánticos. Y bueno, les voy acá a dar mi visión del electrón. Y me parece que les va a parecer, bueno, espero que les parezca mucho más sencilla que la ecuación de Dirac, de cómo se propaga el electrón. ¿Ok? Entonces, claro, lo hago en una dimensión de espacio y una dimensión de tiempo, pero esto se puede generalizar muy fácil a 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, primero arranquemos con, pues imaginemos que este fermión no tiene masa. Ya sé que no se puede, pero digamos que no tiene masa. Ok. O sea, no se puede, no sé, pero digamos, hasta el neutrino tiene una masa, me parece, hoy en día, según lo que piensa la gente. Entonces, pero no importa. Ok, entonces, imaginemos que estamos en una dimensión de espacio, no tiene masa, pues, ¿qué puede hacer la partícula? Se puede propagar a velocidad de luz a la derecha, o se puede propagar a la velocidad de la luz a la izquierda, o puede estar en una superposición alfa y beta de querer ir a la derecha o querer ir a la izquierda. Bien. Pero ahora, digamos que no, pues no, en realidad tiene masa. ¿Ok? Entonces, si tiene masa, no puede ir siempre a la velocidad de luz así a la derecha. Tiene que pasar algo que lo impide. Y lo más simple que podemos imaginar acá, manteniendo esa idea de que estamos actuando con compuertas unitarias y locales, lo más simple que podemos hacer es decir, bueno, querías ir a la derecha, pero ¿qué pasa? Te voy a aplicar aquí una pequeña U2, una pequeña rotación que tiene como parámetros pues la masa de la partícula y epsilon el paso de discretización en espacio y en tiempo, lo mantenemos igual en tiempo y en espacio para ser bien relativísticos, pues no sé cómo decir, relativistas. Sí, y entonces sí, entonces él sale, pero ahora hay una pequeña rotación y entonces con una amplitud coseno sigue y con senos ha cambiado de idea y se va por la izquierda y etcétera. Iteramos y bueno, esto se va medio difundiendo. Entonces, esto es una caminata cuántica que pues se encontraba ya en estos papers, hasta el 93 se puede encontrar, aunque ellos lo veían simplemente como un sistema numérico para ecuaciones de transporte, y él, David Meyer, más bien lo veía como una caminata cuántica. Y nosotros lo único que hicimos acá fue, pues,
fue dar ese teorema de que, o sea, los argumentos eran medio, ¿cómo decir?, informales, y nosotros dimos una prueba realmente formal de que este esquema numérico aproxima la solución analítica de la ecuación de Dirac en norma L2, o sea, la norma de la mecánica cuántica, con precisión arbitraria en epsilon, y eso si la función de onda inicial está suficientemente regular. Claro, todos los teoremas de aproximación numérica se basan siempre en cierta hipótesis de regularidad. Esto es una norma de Sobolev que pide que la segunda derivada sea acotada. Sí, sí. Bueno, entonces, para decir que, mire, esta es la ecuación de Dirac. Yo cuando abrí Wikipedia para fijarme, realmente me asustó. Y acá la historia que estamos diciendo, la manera que tenemos de describir el electrón no es con ecuaciones de derivadas parciales. Es realmente dando un algoritmo. Es realmente diciendo, mira, quiero ir por la derecha, voy por la derecha. Me pongo en una pequeña superposición de cambiar de idea, y ya, y voy iterando. O sea, que se parece bastante más a como su padre les enseñaba a jugar el ajedrez, y el caballero hacía tac, tac, tac. Es una manera algorítmica de describir el movimiento. Claro, yo puedo decirles que sí, que esas cosas tienen aplicaciones, porque mañana, cuando tendremos la gran computadora cuántica y vamos a querer simular el electrón, o varios electrones, y yo qué sé, qué teoría física, pues vamos a precisar describir el comportamiento del electrón así, con compuertas cuánticas. Bien, entonces acá tenemos un campo de aplicaciones. Pero también quiero argumentar que me gusta simplemente por el hecho de que parece decir lo mismo que antes, pero mejor, de manera más entendible. Y quizás está bueno eso, simplemente de ir simplificando las teorías que tenemos en ese vocabulario de algorítmica cuántica. Otras cosas que hicimos con respecto a eso, con respecto a caminatas cuánticas para simular partículas. ¿Okay? Por ejemplo, acá uno puede decir, bueno, sí, está bueno lo que estás contando, Pablo, pero mirá, la ecuación de Dirac tiene ciertas simetrías, como la simetría de Lorentz, que tu circuito nunca va a tener. Pues esto es algo que hemos estudiado, una especie de equivalencia entre circuitos que básicamente representa la transformada de Lorentz, y entonces si uno tiene este tipo de igualdad en el circuito, tiene un circuito que es invariante discreto de Lorentz. Bueno, para decirlo rápido. Otra cosa que hemos hecho es, en vez de poner siempre la misma U acá, tac, 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 la misma U, cambiar la U para representar un campo. Entonces hay papers que representan un electrón en un campo eléctrico, cambiando la U. Eso no fui yo. Lo que nosotros hicimos es lograr representar un campo gravitacional, representar una métrica. Es decir, así en la dependencia en espacio de la U, codificamos a una métrica de Schwarzschild, y acá preparamos un paquete de onda un poco gaussiano para que se comporte, para que no desaparezca así demasiado rápido la partícula, y vemos que este paquete gaussiano se comporta, yéndose hacia el agujero negro y con esta asíntote hacia el horizonte. Okay. Hemos hecho caminatas cuánticas en grafos y cosas de esas. Y
cosas a las cuales hemos llegado de manera más reciente, y es de intentar de simular no simplemente una partícula, porque al fin y al cabo una partícula la puedo simular en una compu clásica. La compu cuántica viene a ser interesante cuando los grados de libertades explotan y tengo varios electrones que se empiezan a interactuar, ¿no? Pero, pues claro, eso se te complica porque los electrones no interactúan directamente, interactúan a través el campo electromagnético, ¿no? Entonces, es toda la teoría esa de Quantum Electrodynamics de Feynman, y pues realmente acá diría que también hemos logrado llegar a una historia simple de contar. Por ejemplo, en una dimensión de espacio y una dimensión de tiempo, estos cables acá son los que transportan los electrones acorde a la misma reglita de antes, es decir, el electrón que llega por este cable quiere ir por ahí, pero su masa a veces le hace cambiar de idea y quizás se va por ahí. Bueno, ok. Y estos cables verdes codifican el campo electromagnético y funcionan simplemente como el tipo de la entrada de la discoteca. ¿Cómo se llama? El bouncer. Entonces, si uno va a una discoteca, pues hay un tipo para ver que no haya mucha gente. Entonces, cada vez que uno entra, hace +1 y uno sale, hace -1 en el contador que tiene en la mano. Pues este cable verde hace lo mismo. Si ve un electrón pasar por acá, hace +1, y si ve otro por acá, hace -1. ¿Ok? Simplemente va contando lo que está pasando. Ok. Y después, pues el término eléctrico termina siendo simplemente una fase que se pone acorde a ese numerito que está en el cable verde. Y esto es QED en 1+1, y pues se puede llevar a 3+1, y las cosas se vuelven más complicadas. Bueno, hay todo un tema también de la anticonmutación de los fermiones que hay que manejar, y pues claro, en dimensión 3 está también el hecho que hay que darle una dinámica al campo electromagnético también, hay el término magnético que hay que agregar. Pero bueno, para decir que al fin y al cabo estos modelos discretos pues los podemos llevar a lograr que expresen de manera bastante sencilla teoría de campos más elaboradas. Y pues obviamente ahora tenemos ganas de ir más allá de la electrodinámica cuántica, pero es complicado, es complicado. Sí. Ok, no sé cuánto tiempo me queda. Unos 5 minutos. 5 minutos, ok. Entonces, simplemente para abrir hacia cosas que, sí, que se discuten bastante últimamente en esta comunidad de informática cuántica o información cuántica un poco teórica, que está existiendo mucho en Oxford, en Viena, en Italia también, en Pavía. O sea, hay toda ahí una comunidad que se está yendo a una idea un poco novedosa, me parece, un poco divertida, y es que, bueno, hasta ahora, en todo lo que hablé, lo cuántico estaba por acá, estaba en los cables, ¿no? Tenía una partícula que en superposición seguía o se iba por la izquierda. Pero entonces, el circuito que yo manejaba siempre era bien rígido. El circuito, de por sí, la estructura del circuito era clásica. Pero entonces, hay ahora toda una onda de ver qué podría pasar y si tiene sentido considerar que posiblemente yo ahora voy a superponer circuitos. Es decir, tener la compuerta A que se ejecuta antes de la compuerta B
en una superposición de, pues no, voy a ejecutar primero la compuerta B y segundo la compuerta A. Hay todo un tema enorme ahí, los palabras claves son quantum switch, por ejemplo, y indefinite causal orders, y de hecho hay experimentos en mesas ópticas en las que pues el fotón se toma una superposición de path, de caminos, y un camino va por la A y después por la B, y el otro va por la B y después por la A, y entonces esto también el tema de experimentar esas cosas. Bueno, ¿por qué me gusta a mí ese tema? Pues yo estoy con la idea de que superponer cosas en tiempo, en realidad, tiene mucho que ver con superponer geometrías. En el sentido de que, por ejemplo, si yo miro este circuito, este cable, el cable 1, tiene oportunidad de mandarle una señal al cable 3, pasando por esas dos compuertas. Y el cable 3 no, el cable 3 no puede mandarle señal al cable 1, porque no hay camino en el circuito. Pero en este es al revés, ¿no? Entonces, si yo ahora hago un grafo de quién tiene oportunidad de mandarle un mensaje a quién, el grafo de interacción, digamos, yo puedo decir, bueno, sí, uno puede mandarle a 3 en superposición de 3 le puede mandar a 1. Lo tengo acá como una especie de superposición de geometrías, ¿no? Y superposiciones de geometrías, la idea de superponer grafos, o sea, de tener una especie de internet cuántico, pero que no sea simplemente que, no sé, hay varias estaciones con fibra óptica, nos estamos mandando fotones, no, algo más loco, algo en el que, pues, yo voy a mandar un mensaje en una superposición de pasar por este camino o por este otro, o peor aún, estoy conectado con esta estación o no, en superposición, o peor aún, esta estación existe o no existe, en superposición, digamos, me empiezo a superponer redes enteras, ¿no? Este tema, claro, lo podemos ver como una especie de tema de ciencia ficción del quantum internet del futuro, o también podemos darnos vuelta al departamento físico de al lado y ver que la gente de gravedad cuántica eso lo hace desde hace 60 años, creo que lo hacen. Por ejemplo, pues yo antes de ser profesor en Saclay era profesor en Marsella y ahí estaba Carlos Rovelli, que es uno de los grandes de la Loop Quantum Gravity, y precisamente lo que hacen ellos son evoluciones de superposiciones de spin networks que son como discretizaciones del espacio y la evolución es cuántica y como sí. Pues he conversado mucho con el Carlo Rovelli, de hecho hemos formado toda una especie de consortium que se llama KISS, Quantum Information Structure of Space-Time, que abarca a gente de Perimeter Institute y gente bueno, de varios lugares. Hay alguien en México también, no sé si lo conocen, Robert Ockel, en fin. Y hemos empezado toda una conversación así entre la gente de información cuántica y la gente de gravedad cuántica. Y por ejemplo, cosas que a mí no me gustan de la Loop Quantum Gravity es que la evolución que tienen para esos grafos es una Feynman path integral muy poco controlada, en el sentido de que no hay control de si las probabilidades suman a 1, por ejemplo. No hay control de si esta parte del grafo va a poder señalar a esta otra parte del grafo. Lo único realmente bien que hay en esas teorías es que tienen un límite al continuo en el que logran restituir las ecuaciones de campos de Einstein. Eso está bien, obviamente. Pero en fin, a mí me gusta más esa idea de realmente mantener unitariedad y causalidad estricta, como lo han visto en la primera parte ahí de mi charla. Y pues, de hecho,
hemos tenido una serie de primeros resultados en los que demostramos, por ejemplo, que si yo hago una evolución así de superposiciones de grafos a superposiciones de grafos, y estos grafos dictan la velocidad de la información, es decir, en un paso de tiempo solo puedo comunicarme con un vecino acorde al grafo. O sea, este grafo no está puesto en un manifold, qué sé yo, no. Este grafo es la geometría. ¿Okay? Bueno, entonces, bajo estas condiciones, puedo demostrar que esta G se decompone en pequeñas reescrituras unitarias del grafo. ¿Sí? Es decir, que más o menos tengo ahí una generalización del teorema de antes, ese de la pruebita que les mostré, pero para geometrías cuánticas, geometrías discretas cuánticas. ¿Okay? Entonces podemos tener la esperanza de que algunos teoremas así bien sólidos, bien matemáticos, nos permiten estructurar mejor lo que serían esas evoluciones. Sí, sí, ya terminé. Puedo quizás decir que sí, más o menos hemos mirado discrete space, discrete time quantum theory. Vimos que estas cosas se representan como circuitos cuánticos. Hemos estudiado las consecuencias en términos de calculabilidad, unitariedad, aplicaciones en simulación cuántica para simular, por ejemplo, quantum electrodynamics, y pues ahora viendo hacia gravedad cuántica. Sí. Muchas gracias, profesor Pablo. Vamos a dar chance a... Yo tengo una primera que me queda después de escuchar toda la charla. Siempre cuando uno se pone en estos algoritmos computacionales, es una cosa paralela a lo que hacemos en física todo el tiempo, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿qué tal funcionan estas técnicas cuando la naturaleza es no lineal? Por ejemplo, si yo tengo un hamiltoniano claramente no lineal, ¿qué tan bueno es hacer establecer estos autómatas para resolver ese tipo de problemas? Tengo dos entendimientos de la palabra no lineal. Hay uno que simplemente significa que hay interacciones, y otro que significa que realmente hay algo no lineal a nivel de matemática, o sea, que no es lineal. Pero en ciertos escenarios es equivalente, ¿no? ¿Sí? Las dos cosas, porque la no linealidad física tiene su representación matemática que puede ser de ese tipo. Pues jamás entendí eso, esa conexión. Por ejemplo, un ejemplo sencillo en electrodinámica cuántica, el efecto Kerr, por ejemplo. Hamiltonianos que son de la forma adaga, adaga, a. ¿Qué tan buena sería una evolución, por ejemplo, para un sistema que evolucione bajo ese tipo de interacción con autómatas celulares cuánticos? Entonces, me parece que este término que usted dice es un término, por ejemplo, que se encuentra en las teorías de Feeling, ¿no? ¿Puede ser? Normalmente ese tipo de términos se dan en casos donde los campos son intensos sobre medios materiales que activan la susceptibilidad. Ok, pero me parece que este término que usted dijo es un término de interacción entre fermiones. Fermión, directamente. No, generalmente es bosónico para la luz, sí. Ok. Bueno, ok. No, yo diría que por ahora no se ha estudiado muy bien cómo hacer simulación cuántica en teorías de campos con interacciones. Y esto es uno de los primeros resultados de que se puede hacer, sí. Pero queda mucho para explorar en ese tema. Okay. ¿Alguna pregunta? Una chiquita. Cuando hiciste la ecuación de Dirac, uno tiene algo, hay una paradoja que se llama la paradoja de Klein, que es como el efecto túnel, pero relativista, que la paradoja lo que muestra es que se puede tener probabilidad de tunelamiento 1, a pesar de tener una barrera muy alta. Y entre más alta, más probable sea 1. Ustedes podrían, por ejemplo, hacer esa simulación, que sería una prueba interesante, ¿no?
de colocar una barrera de potencial a la ecuación de Dirac para ver esta paradoja? No, a ver, espera, ¿la barrera qué es? Es una barrera... Una barrera de potencial. Pero es una barrera de tipo electromagnético, por ejemplo, o ¿cuál es la...? Es una energía potencial que varía y se hace una barrera Sí. túnel. Bueno, no recuerdo haber visto papers que hagan esa simulación precisa, pero no veo por qué no se podía hacer. Es decir, simular un electrón en un campo en 1, 2, 3 dimensiones, esto se hace muy bien y hay, por ejemplo, papers de... No soy físico, entonces me pierdo mucho en vocabulario así de fenomenología, pero por ejemplo los Landau levels, por ejemplo, pues hay simulaciones de eso así, basado en caminatas cuánticas. Entonces, no sé, no veo por qué no. A priori me parece que si es esta física me parece fácil. Que como tantos materiales dimensionales o que en ciertas regiones cumplen la ecuación de la relación lineal. Entonces, pues, nosotros me parece que puede haber un link allí, no sé hasta dónde, pero digamos porque cumplen la ecuación de la análoga, ¿no? Sí. De ciertas y pues, obviamente, tipo de cosas. ¿Sabes? El estudio de materiales. Hay niveles mucho más bajos. Bueno, pero la ecuación de la Hay todo un campo que yo la verdad que no lo manejo bien, que tiene que ver con estudiar conductividad y, pues, por ejemplo, en lugar de poner así, de hacer variar la U de manera muy controlada, como lo hacemos ahí en esta evolución, por ejemplo, la hacen variar de manera aleatoria. Aleatoria en espacio, pero fijo en tiempo. Y se dan cuenta que hay localizabilidad de Anderson, y lo pueden ver ahí en estas caminatas cuánticas. Entonces, por ejemplo, esto sirve para explicar la localización de Anderson, es como para explicar cómo puede ser que un plástico no conduce, por ejemplo, ¿no? Es esa idea de que algo parece ser conductor, pero como es inhomogéneo, al final el electrón no propaga. Bueno, pero hay toda una rama mucho más explorando propiedades de conductividad, de estados protegidos por razones topológicas, bla, 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 y pues que sí, la gente de caminatas cuánticas se acerca a ese ritmo. Sí. Yo entendería que estos métodos son métodos alternativos para escenarios donde pueden ser menos costosos que resolver una ecuación diferencial parcial, ¿no? Es decir, de alguna manera tú mostraste ahí una diapositiva que me dejó muchas dudas porque pones ecuaciones diferenciales parciales versus algoritmos, ¿no? Entonces, la implicación de esta diapositiva lo lleva a uno a pensar que hay escenarios donde puede ser más útil utilizar este tipo de formas de solución. La pregunta es esa, a nivel de costo computacional y a nivel de teoría como tal, ¿cuál sería tu recomendación para enfrentar problemas físicos, cierto? Porque problemas que son lineales, pues es muy sencillo resolver la ecuación diferencial. Entonces, ¿en qué escenario realmente puede ser útil, ventajoso utilizar este tipo de técnicas? Sí. Bueno, una respuesta fácil que puede dar mira, sí hay casos en los que se pueden resolver una ecuación de derivas faciales, pero muchas veces no se puede, simplemente terminamos tirándola a la compu de manera discretizada y haciendo la simulación numérica. Esto acá, digamos que es otra discretización más. No es Finite Difference Method, no es Finite Volume Method, es otra. Y pues, ¿qué ventaja tiene comparado con las que siempre hemos conocido? Pues la de preservar unitariedad, por ejemplo, o causalidad,
o digamos que estamos manteniendo ciertas simetrías. Por ejemplo, en el caso de QED, estamos hasta manteniendo simetría gauge en un sentido discreto. O, como comentaba, una simetría del orden cis-θ, etc. Entonces, son esquemas numéricos que tienen simetrías. Pero bien, uno podría decir, sí, ok, bueno, pero son sistemas numéricos, está bien, eso ya lo tenía. ¿Qué más? Pues, ¿qué más? El día que tengamos la computadora, sí, hay más, porque pues, esto era imposible de simular en una máquina clásica, y esto va a ser un algoritmo para una computadora cuántica que lo va a poder simular eficientemente. Entonces, ahí sí, claramente tendremos una tractabilidad mejorada. Pero, en fin, a nivel de pura matemática, si yo me estoy planteando una fenomenología física, no lineal, además, y a ver en qué me puede ayudar simplemente tener esos modelos discretos, ahí diría que hay que ver caso por caso. Me parece que probablemente uno va a poder encontrar unas pruebas, por ejemplo, de localizabilidad de Anderson, quizás más linda ahora en ese mundo discretizado. Mucha gente se puso a pensar en eso, y quizás por ahí sí la matemática esté más linda, pero a ver, sí, si uno busca pruebas analíticas, puede ser que para muchos casos sigue siendo mejor ecuaciones. Sí. Pablo, yo tengo una pregunta sobre la universalidad, que no estoy seguro si entendí finalmente la construcción cuántica, porque pues tú vas desde máquinas de Turing a autómatas celulares a ya una transformación universal. En máquinas de Turing, la universalidad está en el hecho de que la configuración de la máquina de Turing es fija, de la máquina de Turing universal, y la máquina que quiere simular está codificada en la cinta. Los autómatas celulares también, lo que recuerdo, por ejemplo, autómatas celulares muy sencillos como el juego de la vida, que demostraron que era universal, es una cierta configuración que con las mismas reglas muestran que efectivamente pues es universal. Aquí, en este caso, sucede lo mismo, es decir, haciendo analogía, en el estado de entrada estaría de cierta manera codificada la transformación que... Totalmente, sí. Ok, entonces totalmente análogo. En el estado de entrada, por ejemplo, en esta construcción acá, Ya. vamos a disponer las paredes de cierta manera, Ya. así, tac, 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 para formar esas tejas. Después vamos a arreglar esas tejas. Baldosas, yo creo que es lo que quieres decir. Sí. Sí, baldosas. Ok, Bueno, vamos a formar ya. esas baldosas y es así que está codificado el Ya. Es decir, el circuito siempre es el mismo. Es decir, los gates que estás usando, las compuertas que estás usando son siempre las mismas. siempre esas. Son esas. Y después Y lo que cambia es la configuración. ¿Cómo voy a disponer esas paredes? Ya, ok, ya, entendido. Es decir, en ese caso, una implementación física de esto sería un computador cuántico que implementa, es decir, porque hoy en día, básicamente, los computadores universales, cada vez que los queremos programar, configuramos un circuito que se simula. Acá, digamos que en cierta manera el circuito sería fijo, lo que cambiaría sería el estado de entrada. Sí, por ejemplo, hay arquitecturas de computadoras cuánticas basadas en átomos neutros. En Francia hay una empresa que se llama Pascal, pero hay una que es aún más cerca de esto en Estados Unidos, que se llama Quera. Y pues ellos tienen arreglados los átomos fríos en ¿cómo decir? Una red, sí, una red óptica, así como si fuese una bandeja de huevos. Y pues creo que lo que hacen es mover las líneas
las líneas pares juntas, así por ejemplo hay una línea que se mueve, se acercan, y estos dos se acercan, y estos se acercan, así, en X y en Y también, y entonces se van acercando como que se van acercando los cuatro átomos, interactúan y después se alejan y se van acercando cuatro más acá. Entonces, uno podría decir, bueno, bien, súper, tienen un hamiltoniano, pero ¿cómo vamos a hacer los algoritmos que queramos en esta arquitectura fija? Y pues esto puede ser un poco una idea, ¿no? Una idea de decir, bueno, pero sí, pero si si preparas tus huevos de la manera adecuada, pues vas a poder codificar el algoritmo que quieras. Ya, Un poco la idea. ya, entendido. En el caso que mostraste, la selección de los parámetros está conectada con algún criterio de estabilidad de los métodos, o estos métodos siempre son estables. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando Tú mostraste, por ejemplo, que la evolución, cuando ya el fermión no es sin masa, sino con masa, lo pones con un operador de rotación donde tienes la selección de un parámetro ahí casi que diferencial para poder hacer la evolución. Sí. La pregunta es, ¿qué tan determinante es eso en la evolución? Es decir, en una técnica de diferencias, cualquiera de las otras, la evolución espacial y temporal siempre está correlacionada. Aquí, ¿qué tan dependiente es eso para garantizar la evolución? ¿Hay algún criterio de estabilidad similar al criterio de Courant, por ejemplo, que uno tiene en los métodos de diferencias finitas? Entonces, no sé si está usted utilizando la palabra estabilidad en el sentido de simulaciones numéricas, porque tiene De situaciones numéricas, sí, sí, correcto, de que tu solución siempre sea la misma y no encuentres un comportamiento anómalo que te lleve a otra. O sea, pero en el vocabulario de las simulaciones numéricas, del análisis numérico, estabilidad significa que hay una norma que está preservada por la... Esa es otra manera de verlo. En este caso, nos ayudó mucho simplemente utilizar el hecho que la unitariedad te garantiza la norma L2 y pues nos daba la estabilidad gratis, digamos. No, te lo pregunto porque es que en la evolución de sistemas no lineales, típicamente ese es un problema. O sea, si el sistema tiene no linealidades, un sistema que estaría representado por una ecuación diferencial parcial, ese sistema generalmente va a tener comportamientos anómalos. La pregunta es en estos métodos, ¿cuál sería su contraparte? Digamos, bueno, no sé si voy a responder exactamente a la pregunta. Digamos que si yo pongo, por ejemplo, acá cualquier U2, probablemente directamente no tengo el límite de continuo, no lo hay. O sea, hay matrices que dependen lindamente en epsilon y que hagan que esto tenga límite al continuo como una ecuación de derivadas parciales y otras que no. Entonces, pero dentro de las unitarias hay que tienen límite al continuo, uno casi siempre, y eso es un teorema, llega a una ecuación de Dirac. Bueno, a ver, a veces es una ecuación de Dirac un poco torcida, pero sí. Después... O sea, un sistema que tenga biestabilidad, por ejemplo, en la solución, que tenga un ciclo de histérisis o cualquier cosa de eso, ¿cómo es capaz de ser reproducido? Histérisis. Sí, que tú tengas un camino u otro camino posible dentro de la evolución. El sistema tenga que llegar a un valor donde se bifurca el comportamiento y escoge un nuevo por acá, un nuevo por acá, ¿cierto? Que es lo que típicamente pasa en un sistema no lineal de ecuaciones, ¿cierto? Como lo ven en sistemas dinámicos, ¿no? Una bifurcación, por ejemplo. Sí, a ver, esto es pura cuántica unitaria. Entonces, si bien entiendo que si vamos a tomar un poco de aproximaciones muy rápido, esto puede describir un sistema dinámico caótico en el que puede tener todo tipo de... Bueno, pero al fin y al cabo nosotros estamos como
poniéndonos en el mundo lindo de que, espera, acá tengo una psi y la estoy devolviendo de manera unitaria y esto no puede pasar, es determinista, es unitario. Pero eso no está afectado por el éxito, es decir, por qué tanto, digamos, de qué manera discretizas el continuum entre los Bueno, yo creo que ahora estamos, sin decir la palabra, acercándonos a la cuestión de la renormalizabilidad, me parece, que esto es lo que está pasando ahí en esas preguntas. Recién vi un paper del grupo italiano ese que mencionaba, de estudiar cuándo es que un autómata celular cuántico es renormalizable. Son temas que recién se están viendo. Sí, porque ahí está suponiendo, por ejemplo, que la matriz de rotación siempre es la misma, ¿cierto? No habría tampoco derecho a decir eso. Podría dinámicamente cambiar la estructura de la matriz, ¿no? O sea, tú estás suponiendo que siempre es una matriz de rotación, que tiene en ese modelo que estás usando. Depende de si estamos haciendo mecánica cuántica con primera cuantización y tenemos un campo externo. Si tengo un campo externo, precisamente lo voy a modelizar cambiando esa U debido al campo externo. Pero si estoy en segunda cuantización, tengo que explicar todos los campos dentro del sistema mismo y ahí los campos van a estar, por ejemplo, en este cable verde. Y, sí. Y entonces, en este caso, la U es la misma por dos lados. ¿Alguna pregunta más? Con este sistema es posible, por ejemplo, intentar reproducir experimentos de la doble velocidad. Sí, hay ya varios papers. De hecho, recuerdo que hay un paper, el primer paper que hizo eso es un paper de unos uruguayos, Raúl Donangelo y se me escapa, Romanelli, Alejandro Romanelli. Han hecho caminatas cuánticas y las lanzan sobre una doble rendija y miran las fringes. ¿Funciona? Sí, sí, claro. Vale, pues entonces le agradecemos al profesor Pablo por su seminario. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Muy interesante. A mí me cuesta un poquito.